¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a estar respondiendo algunas dudas sobre el tema de COVID. Estuve recibiendo algunos mensajes de WhatsApp y de Facebook con algunas dudas respecto a este tema. Vamos a estarlas respondiendo conforme vayan apareciendo, ¿correcto? Ha aparecido dudas. La última que recibí fue sobre el tema de la vacuna. La vacuna que se anunció hace unos días fue una vacuna de la marca Pfizer. No tenemos todavía mucha información sobre la vacuna, no hay un artículo todavía académico al respecto, pero bueno, es una de las vacunas que está en estudio. Una de las noticias que se publicaron hoy es que al menos en México todavía no tenemos una infraestructura para mantener esa vacuna porque ocupa que esté a una temperatura muy baja y por lo tanto al menos por el momento no existe esa tecnología en México para mantener la vacuna. Eso puede cambiar en los próximos meses, pero al menos por ahora es una vacuna que no está dentro de los planes del gobierno mexicano para que se administre en el país. México tiene contratos con otras empresas para el tema de las vacunas, pero definitivamente pues esto cambia todos los días recibimos noticias. La vacuna definitivamente pues podría ser una solución a la pandemia, pero hay que tomar en cuenta que las producciones de vacunas tardan mucho tiempo, la distribución de la vacuna a nivel mundial es complicada, más si estas tienen algo que se llama red de frío. La red de frío es que la vacuna tenga que estar a cierta temperatura desde que sale de la fábrica de vacunas hasta que se administra al paciente, y eso la vuelve más complicada. Casi todas las vacunas que se están produciendo actualmente en el tema de coronavirus, casi todas las vacunas tienen una red de frío y eso hace complejo el tema de la distribución. Con el tiempo probablemente esto se simplifique, pero al menos ahora pues son las vacunas que tenemos. Ya existen ensayos clínicos aquí en México de algunas de las vacunas, en algunas ciudades del país ya se están administrando en el contexto de un ensayo clínico, pero es importante que esperemos que continuemos con las medidas de cubrebocas, sana distancia, reuniones de no más de 5 personas en un ambiente completamente abierto para evitar la mayoría de los contagios. Entonces, a las personas que están ya conectadas, dudas. Vamos a estar aquí alrededor de 20 minutos. Traten de escribir sus dudas, preguntas. Aquí hay la primera. Quiero saber sobre las secuelas con la respiración. Se quitan, se tratan, es mental o parte de todo esto. Ok, depende si las secuelas la mayoría de las veces sí corresponden a un daño pulmonar. El paciente que tiene COVID desarrolla un daño en el pulmón que ocasiona falta de aire, opresión en el pecho, fatiga, baja de oxigenación, y que el paciente reconoce como un tema de funcionamiento del pulmón. Esto se arregla con rehabilitación respiratoria. Les invito a que busquen en Facebook el Centro Respiratorio de Occidente, donde estamos mandando a todos nuestros pacientes para rehabilitación respiratoria. Busquen ahí el paquete de rehabilitación post-COVID, que muchos de nuestros pacientes lo han tomado y afortunadamente han mejorado muchísimo en el tema respiratorio. También es cierto que muchos pacientes que tuvieron COVID leve presentan secuelas físicas y psicológicas de haber padecido la enfermedad. Muchos presentan ansiedad o depresión y también se tiene que manejar. Nosotros en la consulta, muchos de nuestros pacientes les iniciamos tratamiento con antidepresivos para intentar manejar ese tema. Como dice la doctora Montserrat aquí en nuestra transmisión, la rehabilitación pulmonar es lo principal. Más allá de medicamentos mágicos, de terapias falsas como el dióxido de cloro, la ivermectina, realmente el tema de la rehabilitación pulmonar es central en el manejo de un paciente que tiene COVID. Durante la enfermedad y también después de la enfermedad. Entonces hay que buscar quien dé rehabilitación pulmonar. Cuidado con los charlatanes, hay muchos charlatanes en el tema de la rehabilitación que no da una rehabilitación de calidad, entonces hay que buscar a las personas correctas. Claudia nos pregunta, ¿es recomendable realizar otra prueba PCR COVID o sanguínea a 2 semanas de tener la primera prueba positiva de PCR? Y si se sigue presentando tos. Ok,
Ya actualmente las sociedades internacionales, específicamente la CDC, no recomienda que se hagan pruebas de seguimiento. No recomienda que se hagan pruebas de seguimiento. No tenemos que hacer una segunda prueba de PCR. Simplemente se tienen que cumplir 14 días de aislamiento para los pacientes leves y 20 días de aislamiento para los pacientes graves. Después de eso, el paciente ya se considera como no contagioso y puede reanudar su actividad normal. No recomendamos las pruebas de seguimiento porque la realidad es que muchos pacientes que padecieron COVID pueden continuar presentando prueba positiva aún hasta 45 días después de la enfermedad, y eso no significa que sean contagiosos. Los estudios que se han realizado hasta el momento no logran presentar cultivos donde el virus crezca. Entonces, por lo tanto, la capacidad de contagio de esos pacientes pues realmente ya es una capacidad limitada. Pero definitivamente hay que continuar con las medidas de protección estándar, cubrebocas, sana distancia, pero la realidad es que no hay ningún problema. 14 días para los pacientes leves, 20 días para los pacientes graves. Desafortunadamente algunas empresas y gobierno han estado pidiendo pruebas de seguimiento, y los médicos laborales han estado pidiendo pruebas de seguimiento para los pacientes, pruebas de sangre, como las pruebas de inmunológicas o pruebas de PCR. Eso es un error, eso es desconocimiento simplemente de cómo se comporta la enfermedad y de la evidencia actual en el tema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, quiero decirles que es importante también el tema del oxímetro. Hay que tener un oxímetro en casa, eso es básico. El oxímetro es un aparato que, así como tenemos el termómetro en casa, el oxímetro tenemos que tenerlo en nuestro hogar. El oxímetro es una herramienta que nos va a ayudar al control de la enfermedad, a evitar hospitalizaciones, evitar empeoramientos, evitar cualquier confusión. También es importante que tomen en cuenta que ahorita se están diagnosticando muchos casos de COVID. Desafortunadamente, los médicos generales o especialistas están diagnosticando muchos cuadros como dengue. Y eso nos ha causado muchos problemas porque la presentación puede ser similar, pero definitivamente las consecuencias de no manejar ese cuadro pueden ser mortales. Entonces, siempre que les diagnostiquen dengue ante un cuadro de fiebre, dolor de cuerpo, malestar, duden de que sea dengue. Yo no digo que no pueda ser dengue, pues claro que puede ser dengue, pero la mayoría de los cuadros que yo he atendido que les dijeron que eran dengue terminaron siendo COVID. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Qué te ayuda a demostrar si es dengue o COVID? Oxímetro. Si el oxímetro te dice que la oxigenación está bien, perfecto, podemos seguir en casa. Pero si el oxímetro te dice que está bajo, sea dengue o sea COVID, hay que ir a un hospital o hay que recibir atención médica con un especialista. ¿Ok? Dudas, por favor. Tenemos 20 minutos para las dudas. Cualquier duda que tengan me la van comentando aquí en el chat. Nos comenta Mariana. Buenas tardes. Yo tuve síntomas leves de COVID. Pérdida de olfato por una semana. Me hice la prueba después de 13 días y salió negativa. ¿Pude haber tenido? Sí, lo más probable es que sí. La pérdida de olfato es uno de los síntomas que más se presentan en el tema de COVID. Sí lo hemos visto también en otras infecciones de influenza y otros virus, pero ahorita en el contexto de la pandemia actual, la pérdida de olfato diría yo que es casi diagnóstica del tema. Yo te recomendaría, más que hacerte una prueba de PCR, hacerte una prueba de anticuerpos. Es posible que salgan positivas, pero aunque salieran negativas, lo más probable es que hayas tenido COVID. Entonces, pues realmente no me estresaría mucho por ese tema. Nos pregunta también Mariana Medina. Buenas tardes, doctor. Mi papá ya terminó su rehabilitación pulmonar. ¿Qué paso debo seguir o ya queda como no? Bueno, ok. Bueno, más o menos entiendo la pregunta, pero si ya terminó la rehabilitación pulmonar y ya no tiene síntomas, puede realizar su vida normal. Lo ideal es que terminando la rehabilitación pulmonar acudan a un neumólogo para que les haga una valoración de espirometría y de función pulmonar y puedan saber si el paciente quedó con daño pulmonar, quedó con alguna alteración o algo por el estilo. Entonces eso hay que evaluarlo con el neumólogo. Si el paciente ya reanudó sus actividades y su oxigenación está bien, pues no hay ningún problema, ¿no? Claudia, sí, lo de la ivermectina es un desastre. La ivermectina ha sido uno de los medicamentos que desafortunadamente han llevado al empeoramiento a muchos pacientes y realmente no tiene función, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Es importante también vigilar síntomas, ¿no? El paciente que tenga fiebre, malestar, dolor de cuerpo, diarrea,
dolor de estómago, dolor de cabeza, síntomas gripales. Ahorita en el contexto de la pandemia, pues definitivamente hay que pensar en COVID. Conforme vaya pasando la pandemia, pues tendremos que hacer otros estudios, otras evaluaciones para ver si realmente estamos frente al tema de COVID, pero por ahora el tema siempre va a ser el tema de COVID. Por eso es importante tener el oxímetro. El oxímetro nos puede ahorrar de entrada mucho dinero, nos puede ahorrar ir al médico, nos puede ahorrar tomarnos laboratorios, nos puede ahorrar la prueba, nos puede ahorrar muchísimas cosas. Entonces el oxímetro es importante tenerlo en casa siempre, manejarlo en casa, saber cuánto es lo normal. Aquí en la ciudad de Guadalajara, eso cambia con las ciudades, pero aquí en la ciudad de Guadalajara, que estamos alrededor de 1500 metros sobre el nivel del mar, lo ideal es que la oxigenación esté por arriba de 92. Eso es lo más importante. Cuando está por abajo de 92 hay que consultar al especialista de preferencia. Nos preguntan, ¿los niños se pueden infectar? Sí se pueden infectar, no son inmunes, pero los niños tienden a tener un cuadro muy leve de la enfermedad. La mayoría de los niños no se complican. Definitivamente si el niño empieza con dificultad respiratoria o con disminución de la oxigenación, hay que llevarlo con el médico, pero en general los niños suelen ser cuadros muy leves. Eso es importante porque los niños están siendo la razón de que muchos adultos se estén infectando, porque a veces el niño tiene gripita y dicen, pues es una gripita normal, eso es ahora el término, ¿no? La gripita normal, y lo llevan con el abuelo, lo llevan con los papás o con cualquier persona mayor de 40 años y empieza la infección en la familia. Entonces, ante un niño que trae síntomas respiratorios, lo preferible es no acercarlo a las personas de mayor vulnerabilidad, como los ancianos, los pacientes de la tercera edad, porque entonces ahí se presenta el contagio. Hace unos días tuve una paciente que se había estado cuidando perfectamente en los últimos meses, pero su problema fue que tuvo contacto con su nieto y el nieto traía gripita y ahí empezó el cuadro de COVID. Afortunadamente todo terminó bien, pero hay que tener cuidado. ¿Qué pasa con la gente que está tomando dióxido de cloro? ¿Qué les puedo decir? Pues no lo recomiendo. No hay ninguna evidencia científica de que el dióxido de cloro funcione. Ya subí un video aquí al canal presentando la evidencia del dióxido de cloro, de dónde viene y de dónde se generó. Entonces, definitivamente el dióxido de cloro, pues si quieren gastar su dinero y tienen dinero para gastar en dióxido de cloro, pues adelante, háganlo. No tengo ningún problema. Definitivamente se pueden presentar complicaciones. Dióxido de cloro puede dar falla renal en algunos pacientes, gastritis. Entonces, no lo he usado, no lo he necesitado y tampoco he curado a ningún paciente o he visto que un paciente se cure con dióxido de cloro, ¿no? Nos pregunta José Luis, ¿cómo podemos prevenir el contagio fuera de casa? Cubrebocas. El cubrebocas es de las cosas más efectivas que podemos tener. Hay que tratar de que sea un cubrebocas quirúrgico o un KN95, por lo menos. Usarlo en todos lados, más cuando estemos en sitios cerrados o con conglomeraciones de personas grandes. Si se puede, también una protección ocular también es recomendable, aunque ahorita lo que más se recomienda es el cubrebocas. Lavado de manos, alcohol en gel en caso de que no sea posible el lavado de manos, son maniobras que nos van a ayudar a prevenir la infección, ¿no? Se puede comparar una neumonía atípica por COVID o una neumonía de origen bacteriano en cuanto a la saturación de oxígeno. Esta pregunta va porque todos aquellos pacientes que les han dicho que es neumonía y manejan oximetría de pulso de 36 y muchos están sin diagnósticos comprobados para alguna patología. Cualquier neumonía baja la oxigenación en general. Cuando están graves o moderados, bajan la oxigenación. Cualquier neumonía. Esto de la neumonía atípica es un término como muletilla que le llamamos nosotros para decir, pues no sé de dónde viene la neumonía, pero puede ser un bicho atípico. Existen algunas bacterias que se consideran típicas. A mí me da una neumonía, es posible que tenga Streptococcus pneumoniae, que es un patógeno que da neumonía comúnmente y se llama neumonía de origen comunitario. Cuando me agarran bichos que no son comunes, le llamamos neumonía típica. Aparte porque los síntomas suelen ser atípicos. Pero ante un paciente que trae dificultad respiratoria o baja de oxigenación, en este momento de la pandemia hay que pensar primeramente en COVID, ¿no? Nos preguntan también si es efectiva la ivermectina. No existe evidencia actual de que la ivermectina sea efectiva para el tema de COVID. Existen... la ivermectina se usa para otros bichos, para otros en específico parásitos, pero para COVID no existe ninguna evidencia actual y
yo diría que si se les recetan ivermectina, de preferencia cambien de médico en ese momento, porque la ivermectina no tiene ninguna evidencia para su uso y muchas veces complica los síntomas del paciente. Buen día, si tuve COVID y hice una prueba PCR y salió negativa, ¿cuánto tiempo debe pasar para aplicar la vacuna de influenza? En cuanto ya no tengas fiebre, en cuanto ya no tengas síntomas de COVID, te puedes aplicar la vacuna de influenza y de neumococo si eres una persona de riesgo, diabético, hipertenso o asmático. Se puede aplicar. Aunque no tengas esas enfermedades, se podría aplicar, pero el sector salud la reserva para los pacientes con factores de riesgo mayores de 65 o menos de 5 años. Son normalmente los que les damos. ¿Es necesario estar muestreando hasta que la prueba salga negativa? No, al inicio de la pandemia lo hacíamos porque desconocíamos muy bien cómo se comportaba el virus, pero no es necesario estar haciendo pruebas seriadas cada mes, cada 5 días, cada 10 días, cada 15 días. 15 días después del inicio de síntomas, el paciente puede salir del aislamiento. Si el paciente tuvo una prueba positiva, pero no tuvo síntomas, desde esa prueba positiva, tiene que contar 14 días y salir del aislamiento, ¿no? Nos pregunta por aquí Alondra, por lo regular, ¿qué tanto tiempo debe pasar para presentar síntomas si hubo un contacto directo con un contagiado? Los estudios nos dicen que alrededor de 5 días. Pueden ser en 2 días, puede ser en 5 días, puede ser en más, pero en general la mayoría de los pacientes lo presentan 5 días después de haber estado en contacto con la persona contagiada. Obviamente si vas a hacer síntomas, si eres asintomático, pues puede ser que no presentes. La mayoría de los pacientes no son asintomáticos, son algo que llamamos pausisintomáticos o poco sintomáticos. Tienen un dolor de cabeza, tienen un cuadro de malestar general, gripita, y se les quita en 24, 48 horas, pero eso puede a veces ser el prodromo, le llamamos nosotros, o el previo a presentar ya el cuadro más grande, ¿no? Nos pregunta Mariana, gracias a usted y a la rehabilitación en la clínica. Bueno, gracias Mariana. Mi papá se le adelante y está muy bien. Muchas gracias Mariana. Definitivamente la rehabilitación es súper importante para el manejo posterior de los pacientes. Muchos pacientes se curan de la enfermedad, pero después de la enfermedad persisten con síntomas respiratorios. Desafortunadamente, muchos pacientes están llevando sus cuadros graves en casa. Son pacientes que están saturando 70 en su casa, que están saturando 80% en su casa y que les damos tratamiento en casa porque no hay hospitales, porque no hay posibilidad de pagar un hospital privado o porque no quieren ir a las instituciones públicas. Y los pacientes terminan su tratamiento en casa y sobreviven a la enfermedad, pero después de eso persisten con síntomas respiratorios, persisten con falta de aire, persisten con baja de oxígeno, requieren de oxígeno suplementario. Esos pacientes tienen que llevar rehabilitación respiratoria estructurada por un rehabilitador respiratorio. No solamente es inflar globos, no solamente es el aparatito de subir bolitas, esos son el 1% de la rehabilitación respiratoria. Es importante que lo sepan porque a veces lo ven muy fácil, como que, bueno, pues ahorita le ponemos globitos y ahorita le ponemos... No, eso no es rehabilitación respiratoria. La rehabilitación respiratoria es un programa estructurado de ejercicios respiratorios para recuperar fuerza muscular, expansión pulmonar, fuerza diafragmática y fuerza de los músculos periféricos, manos y pies, que a veces quedan muy dañados en el paciente. Nos preguntan aquí, Gómez, el recontagio, ¿su gravedad depende de la cepa con la que se infecte uno o es más grave o leve después del primer contagio? No sabemos, la respuesta es que no sabemos. La realidad es que el recontagio todavía es algo que no, o sea, ya sabemos que existe, sí hay pacientes que se recontagian, pero en general la mayoría de los pacientes quedan protegidos. No existe un recontagio masivo de pacientes. Si no estuviéramos viendo los hospitales llenos de recontagiados el mes de marzo, y no está pasando. Entonces, la mayoría de los pacientes que sufren recontagios es porque tienen alguna alteración en la inmunidad o porque el primer cuadro no generó el nivel de anticuerpos necesario para que lo protegieran. Los cuadros posteriores pueden ser leves o pueden ser graves. No existe una manera de predecir cuál va a ser la respuesta. Entonces, por eso, después de haber padecido un cuadro, hay que cuidarse, ¿no? Y tú preguntabas lo de la carga viral. La carga viral, ¿cómo se evita tener una carga viral alta? Cubrebocas. Esa es la manera de evitar la carga viral elevada, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes han quedado con secuelas? Bueno, depende del cuadro. Hay 3 tipos de cuadros: leve, moderado y grave. Los pacientes que están en un cuadro grave
pues la mayoría presentan síntomas. Yo diría que el 100% de los pacientes que estuvieron en un cuadro grave van a presentar secuelas pulmonares. De los moderados, alrededor de un 30-40% de los pacientes presentarán secuelas importantes, y los leves normalmente ninguna secuela, ¿no? Hablamos de las pulmonares porque puede haber alteraciones de ansiedad, depresión o de percepción de la disnea que pueden también presentarse en los cuadros leves, ¿no? ¿Qué vitaminas tomar después de recuperarnos? Y bueno, que quiero una cita. Para las citas con nosotros hay que marcar al 33 24 71 99 98. Los teléfonos están en la página, ahí pueden agendar. Todos los pacientes que tengan más de 14 días de haber presentado el tema de COVID pueden agendar cita presencial sin ningún problema. ¿Qué vitaminas tomar? Bueno, las vitaminas es un tema también muy discutido. Yo recomiendo tomar vitamina C y vitamina D, nada más. O sea, antes de la enfermedad, si no tengo la enfermedad, puedo estar tomando vitamina C, vitamina D, aunque es un poco controvertido. Hay gente que no la necesita, hay gente que sí. Pero en términos generales, al ser un medicamento con pocos efectos secundarios, se puede tomar vitamina C y vitamina D diariamente, ¿no? Por aquí nos dicen que son fan de nuestros videos. Gracias, José Luis, un gusto. Raquel nos pregunta, algunos miembros de la familia están viendo este video, ¿podría explicarles cuánto es el tiempo de vida de un cubrebocas y por qué es tan importante cambiarlo? Ok, los cubrebocas definitivamente tienen un tiempo de vida, no se pueden lavar los cubrebocas, al menos los que tenemos quirúrgicos, los KN95 o los N95. Hay técnicas para lavarlos, pero no es lo recomendable. Los cubrebocas depende cuándo lo usemos, cuánto tiempo lo usemos, pero alrededor no debe de estar superando la semana de uso los cubrebocas si lo usamos solo para salir o para estar en la calle. Menos de una semana, no más de una semana. Depende también de la calidad del cubrebocas, pero vamos a poner una semana, no se debiera de usar un cubrebocas más de ese tiempo. Los de tela son cubrebocas que se propusieron al inicio de la pandemia, dado que había un déficit de cubrebocas a nivel mundial. Pero hoy en día lo ideal sería utilizar un cubrebocas de buena calidad. Es lo más importante, diría yo. O sea, tan importante como decir que el cubrebocas tiene la misma efectividad que una vacuna. O sea, si yo uso cubrebocas diario, tengo la capacidad de evitar el COVID hasta en el 60%, ¿no? O sea, se los digo desde mi experiencia. Yo tengo desde que empezó la pandemia atendiendo pacientes COVID y no me he infectado, no he tenido síntomas, mis pruebas han sido negativas, pero todo el tiempo uso cubrebocas, todo el tiempo intento ponerme equipos de protección adecuados para evitar el contagio. Entonces es bien importante el tema del cubrebocas, ¿no? ¿Es bueno tomar zinc? Sí, viene dentro de la vitamina C. Normalmente una marca que se recomienda mucho es el Redoxon Plus, que trae vitamina C y zinc. Se puede tomar diariamente, no tiene ningún problema, ¿no? ¿Alguna otra duda por aquí? Importante, sobre tratamiento. Sobre tratamiento es un tema, pero he de decir aquí que el único tratamiento autorizado actualmente, o sea, que funciona actualmente para el tema de COVID, son los esteroides. Y los esteroides solo se utilizan cuando el paciente le bajó la oxigenación o por indicación de un especialista que diga que tiene que usarlos. Baja de oxigenación es el punto inicial para utilizar esteroides. Si usted tiene baja de oxigenación y no le han recetado esteroides, corra de ese médico porque no sabe lo que está manejando. El esteroide es básico. Si no le dieron esteroide a un paciente durante la enfermedad de COVID, pues está mal. Entonces, el esteroide es la única terapia. Ni acitromicina, ni ivermectina, ni hidroxicloroquina, ni medicamentos para el VIH, ni ningún otro medicamento se puede utilizar. El único medicamento que ha demostrado es el esteroide. Se puede aplicar la vacuna de prueba fase 3. ¿Cuáles son los? Bueno, sí se puede aplicar, pero exactamente, tú preguntas, voy a decir la pregunta, la voy a leer como viene la pregunta. ¿Se puede aplicar la vacuna de prueba fase 3? ¿Cuáles son los riesgos y beneficios? No lo sabemos, justamente para eso es un estudio de fase 3, para ver cuáles son los riesgos y beneficios. Quien entra a un estudio de fase 3 justamente le entregan una carta donde él firma que los riesgos podrían ser muchos y los beneficios podrían ser otros. Pero justamente la fase 3 es para que cuando salga a nivel comercial, la empresa pueda decir, mira, lo que le pasó a nuestros pacientes en la fase 3 fue que tuvieron dolor, que tuvieron molestias, que tuvieron esto o que tuvieron fallecimiento en cierto porcentaje. Entonces, si uno entra a una fase 3, pues sabe que está entrando a un experimento y un experimento corre riesgos, pero eso está regulado por
la Organización Mundial de la Salud, los comités de ética. Entonces, si tú firmas un consentimiento donde te expones a la vacuna en estudio, pues es legal, ¿no? Y es adecuado. Son buenas las vitaminas de Biometrics. Cualquier vitamina está bien. No soy muy fan de las vitaminas, pero cualquier vitamina se puede utilizar de manera regular si es que se demuestra alguna deficiencia, ¿no? Es bueno hacer gárgaras con bicarbonato y limón. Bueno, si lo juntas con agua mineral y un tequila, probablemente sí sea una buena opción. No ha demostrado nada esto de los lavados de orales o el enjuague bucal. No ha demostrado que disminuya el grado de infección por coronavirus. La realidad, Alondra, es que el tratamiento, o sea, más bien la prevención adecuada es el cubrebocas. O sea, no hay otra. Se utilizan a veces el bicarbonato, se utiliza para lavados nasales en pacientes que tienen rinitis. Muchos de los pacientes que quizás están en esta transmisión saben que los recomendamos para los lavados nasales, pero en general para el lavado o para prevenir coronavirus, pues no diría yo que tiene ninguna evidencia de que funcione, ¿ok? Vamos con 5 preguntas más sobre el tema de COVID. 5 preguntas y terminamos la transmisión para no prolongar esto. Nos pregunta Jessica: doctor, ¿hay algún combo COVID que recomiende? Ninguno, no existen combos COVID. Una persona que está dando combos COVID pues no sabe qué es el COVID y no sabe tratar el COVID y no tiene ni idea, ¿no? Es una persona que está nadando en la pandemia como Dios le da a entender. No existen. Hay que personalizar el tratamiento para cada paciente. Hay que saber qué síntomas tiene y cómo tratarlos, en qué fase de la enfermedad están, porque existen 3 fases y esa fase hay que detectarla y hay que saber cuándo mandar al paciente al hospital o cuándo se puede seguir quedando en su casa. Pero no existen combos COVID. Esta receta enorme que vimos hace poco de una persona famosa, Salinas Pliego, donde venía un enorme número de medicamentos, es una estupidez realmente, no tiene ninguna evidencia. Puedo respetar a quien da esos combos, pero podríamos discutir horas sobre por qué no habría que dar esos combos y que no, aparte de todo, mes con mes han demostrado que lo que compone esos combos no solo no es bueno, sino que en algunos casos genera complicaciones del paciente que han llevado hasta la muerte a algunos pacientes. Entonces, ojo con los combos del tema de COVID, ¿no? En medicina actualmente se dice que menos es más, entonces hay que estarlo vigilando. ¿Qué pasa con las personas que tratan el COVID con homeopatía? Son muy valientes, son personas que, bueno, yo no sé si muy valientes o muy intrépidas, no lo sé. Si son leves, pues no tengo ningún problema, pero he visto pacientes morir por haberse tratado con homeopatía. Ojo ahí. Si solo dura 15 días, ¿cuánto es asintomático? ¿Cuándo es asintomático? O sea, si dura 15 días, si eres asintomático, desafortunadamente es imposible a veces saberlo. Es parte del problema de la enfermedad porque el 60-70% de las infecciones en la comunidad son por los pacientes asintomáticos. Es por eso que el cubrebocas es importante, porque tú puedes andar como asintomático, pero si traes un cubrebocas puesto, puedes evitar infectar a los demás. Es importante decirlo, la mayoría de las infecciones por COVID se dan en el hogar, en la casa, en las reuniones familiares. No se dan ni en el hospital, no se dan ni en el trabajo, se dan en las reuniones familiares. Entonces ahí es donde a veces tenemos que poner trabajo. 2 preguntas más y terminamos con la transmisión. Esperemos que sean 2 preguntas interesantes para el tema de COVID. Repito lo del oxímetro, hay que tener siempre su oxímetro en casa. Todos consigan un oxímetro, tengan o no tengan COVID, compren un oxímetro, háganse de un oxímetro en su casa. Muchas de las consultas, nosotros ahorita estamos ofreciendo consultas en línea para los pacientes que tienen el tema de COVID. Y lo que ocupamos que tengan en su casa es el oxímetro y ustedes podrán leer nuestras opiniones en Doctoralia y pueden ver que muchos de nuestros pacientes que han tenido COVID los hemos podido llevar adelante en casa. Tengo colegas en la Ciudad de México, colegas en la ciudad de Cancún que están haciendo exactamente lo mismo. De todos modos, si quieren algún contacto de un neumólogo en otra ciudad del país,
ustedes díganmelo, yo les puedo pasar a alguien de confianza que los atienda en esas ciudades. ¿No hay fecha para una vacuna segura? No hay fecha para una vacuna segura. Definitivamente eso todavía está súper en el aire, ¿no? Y de regreso a clases, la verdad es que ahorita el regreso a clases está parado mientras no haya una certeza de que eso no va a disparar los casos de coronavirus, lo que es casi seguro. En cuanto regresen los niños a las escuelas, si no está controlada la pandemia, va a regresar el coronavirus mucho más fuerte. ¿Estamos consultando de manera presencial? Sí, pero pacientes que hayan tenido COVID y ya hayan curado, pacientes que tengan pruebas recientes negativas para el tema de COVID, o pacientes que nos traigan una tomografía a la consulta previamente realizada, de preferencia. El resto de los pacientes se atienden vía videollamada. Los pacientes que tenemos ahorita actualmente con tema de asma, EPOC o algunas otras enfermedades, la realidad es que lo podemos manejar por videoconsulta. Muchos pacientes tienen desconfianza a la videoconsulta, no están a gusto con el tema de la videoconsulta, les genera problemas este tema de que no estamos de manera presencial, pero créanme y pueden leer las opiniones en Doctoralia que muchos de los pacientes quedan muy contentos con la visita en línea y podemos resolver muchas cosas, tomar muchas decisiones por medio de en línea. Les mandamos su receta de manera electrónica y estamos en contacto por vías electrónicas como WhatsApp o Facebook para seguir el caso, ¿no? Pero sí es importante que tomen acciones, y más si no tienen COVID, pues hay otras enfermedades, ¿no? Como el asma, como el EPOC, o las enfermedades intersticiales o las fibrosis, que muchas veces no las podemos ver presencialmente porque a veces hay sospecha de si tienen o no COVID. Mi último consejo es, sean escépticos de si tienen COVID o no. Muchos pacientes se dejan llevar por y antes, la prueba rápida no sirve, ¿sí? La prueba rápida no se usa, la prueba rápida no le confíen. Si tienen una prueba rápida, no le confíen. Entonces es importante tener eso en cuenta. Los pacientes cuando tienen fiebre, dolor de cabeza, síntomas gripales, todo lo que ya hablamos, hay que sospechar primero que es COVID. Muchos pacientes están falleciendo porque las familias no pueden aceptar que sus pacientes tengan COVID. No lo pueden aceptar. Están negados. Se molestan cuando me hablan por teléfono y les digo que puede ser COVID. Se enojan, se molestan, dicen que no tienen COVID. Eso pues es una tontera. Entiendo el tema del rechazo a la enfermedad, pero es la única manera de poder llevar adelante al paciente, aceptando que el tema sea COVID y manejándolo porque es la enfermedad más grave, ¿ok? Entonces, listo. Ya tienen aquí las redes sociales. En el Facebook están nuestros teléfonos, nuestros datos. Cualquier cita, cualquier duda la pueden comentar por ahí. Y en los próximos días intentaré hacer otro video de estas características. Vayan preparando sus dudas y nos estamos viendo. ¿Hecho? Cuídense mucho, estamos en contacto. Un saludo a todos y gracias por sus preguntas.